Muy buenos días, queridos oyentes. Un domingo más aquí en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy es un programa muy especial. Es el primer programa que hacemos un homenaje a un doctor, a un profesor, a un sabio. Y sin más preámbulos, voy a dedicarle un poema. Doctor Enrique de la Morena, maestro de vida y ciencia. Nacido en Madrid en el 34, de vocación temprana, firme y sin atajo. Antonio, su padre, médico ejemplar, le enseñó que curar es también consolar. Con 9 ya sabía poner inyecciones y en casa escuchaba diagnósticos y oraciones. Militar del saber, católico sincero, un sabio discreto, un médico verdadero. Licenciado en la Complutense, con honores, doctor cum laude, tejedor de valores, del pulmón al corazón, de la sangre al laboratorio, unió ciencia y pasión sin más territorio. Investigó en Kansas, con bata blanca y fe, pero su alma seguía fiel a Madrid y su sed. Fundación Jiménez Díaz fue su cuartel de sabiduría, donde enseñó bioquímica con firme poesía. Fue jefe, maestro, médico en palacios y en hoteles como el Ritz, supo ser el espacio donde el huésped enfermo o agotado encontraba alivio con solo haberle hablado. Del Rotary Club fue gobernador y guía, y su voz en la radio, con Federico al día, nos cuenta salud con temple y caridad, en ¿Qué me pasa, doctor?, con sabiduría y bondad. Ama a Julio Iglesias, el Madrid es su escudo, y si habla de su familia, se emociona sin disimulo. Porque Mari, su compañera y su sostén de vida, le dio hijas y nietos, su más dulce medicina. Está Marianne, la americana, con su arte y luz de lejos, y Fernando, su pintor, arquitecto de reflejos. Nando, madridista fiel, heredó la tradición, y Guillermo hace zumos con gran dedicación. Ana, la escritora, la más creativa del clan, y Chente, su cómplice en el mus y el afán. Irene, la pionera médica, con vocación sincera, y Patricia, la artista que da color a la esfera. Patricia, la pildorera, con verbo de ciencia y risa, y Enrique, el abogado que a todos siempre avisa. Carlota, letrada brillante, Ana, doctora en sonrisas, y Quique, el marqués de nobles premisas. Fátima, la segunda pildorera de la casa, y Chimo, el informático que todo lo balanza. Alejandra, futura doctora con mirada que abraza, y Quique, el figura que siempre acierta en la plaza. Álvaro, el piloto de combate, cielo y firmeza, honra a un abuelo que vuela con delicadeza. Porque Enrique no solo curó cuerpos heridos, sino que sembró amor en los suyos y en los vivos. Y hoy, en este homenaje que el alma nos reúne, 2 nietas la acompañan con ternura que conmueve. Irene y Alejandra. Vocación que no se detiene, siguen sus pasos con el alma que se atreve, porque hay vidas que al hablarlas se encienden, y Enrique de la Morena es de las que transciende. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, Enrique. Bienvenidas. Muchas gracias. Alejandra y Irene, ellas son sus nietas, como hemos dicho en el poema, son, bueno, pues las personas que van a seguir. También ya hay una doctora en odontología, pero son las nietas que van a seguir este camino que el abuelo ha abierto y que tantos y a tantos nos complace estar en su vida. Bueno, Enrique, pues esto no va a ser hablar de medicina, sino esto va a ser algo más especial. Nosotros queremos hablar de la vida de un sabio, de la vida de una persona que ha hecho mucho bien, y lo vamos a ir haciendo con diferentes fases de tu vida. Así que yo, en este programa, voy a ser un poco el espectador también, y van a ser Irene y Alejandra las que van a guiar este homenaje al doctor Enrique de la Morena. Bueno, abuelo, lo primero de todo, tus valores y tu educación, tu carácter, quién eres como persona, se lo debes gracias todo a tus padres, a tus tías,
a tus hermanas y a la familia tan unida que tienes. Y para ello queríamos que escuchases un fragmento de un audio antes de hablar sobre ello y esperemos que te guste. Enrique, que ha sido nuestro único hermano, porque hemos sido 2 chicas y él ha sido el varón, que él ha sido muy cariñoso con nosotros, nos hemos llevado muy bien desde pequeños, hemos jugado mucho, hemos tenido muy buenas vibraciones, y él ha sido un chico que ha estado muy pendiente siempre de nuestro padre, que ha sido una persona que le indicó mucho la carrera de medicina, porque mi padre era verdaderamente un médico que tenía esa vocación, y entonces a él le inculcó la vocación de la medicina. Ha sido muy buen médico y sigue siéndolo, y entonces pues no tengo que decir más que es una persona muy cariñosa, muy buen hermano, nos ha querido mucho, nos hemos llevado muy bien siempre, y esperemos que por muchos años esté con nosotras. No puedo decir nada. Estoy muy emocionado. Yo siempre, Enrique, cuando te he entrevistado, ya sabes que te he entrevistado en varias ocasiones, tu padre siempre ha marcado, ¿verdad? Sí, mucho. Para mí fue pues el adalid el que, y ya te digo, a los 9 años me hizo poner la inyección. Me acuerdo que me dijo, ¿tú sigues pensando en ser médico? Pues sí, papá. Pues aquí ya no vuelve. En aquella época se llamaban practicantes, los que hoy son diplomados de enfermería, y me dijo, pues aquí ya no entran más. Y le habían mandado a un compañero unas inyecciones, no sé por qué es lo que le pasaba a mi padre. Entonces me acuerdo que se tumbó, me cargó en la jeringa, la aguja y tal, y me dijo, cuadrante, siempre tienes que empezar por el lado derecho, siempre. Entonces, cuadrante superior derecho, ahí puedes pinchar todo lo que quieras, como los toros, los banderilleros, en donde sea, no hay problema. Ahí no coges ningún vaso, ninguna que puedas hacer. Al día siguiente, lado izquierdo, cuadrante superior izquierdo, ahí pinchas y tal. Bueno, y yo desde que tenía 9 años, es que incluso siendo también, yo llegué a poner ya en vena. O sea, a mí, Enrique, siempre me ha emocionado mucho porque tú lo has vivido. Cuéntanos el tema de tu padre y Paracuellos. Bueno, mi padre pertenecía a San Cosme y San Damián, que es una orden de médicos y farmacéuticos católicos, que en lo que ahora llaman Colegiata, antigua catedral, en la calle Toledo, pues ahí según entras, a la izquierda hay una capilla de San Cosme y San Damián. Todos los médicos y farmacéuticos católicos se reunían allí, y entonces, claro, por ese motivo, pues a mi padre lo llevaron 4 veces a Paracuellos. ¿A fusilarle? Entonces, a fusilarle, claro. Entonces tuvo la suerte de que él era médico de la Casa de Socorro de Vallecas, y cuando ellos llegaban allí a Paracuellos y empezaban a bajar la saca, como ellos decían, le identificaban a mi padre, don Antonio, lo escondían y luego lo bajaban a Madrid. Así durante 4 veces, ¿comprendes? Sin otro, vamos, le salvó el ser médico y el ser médico de la Casa de Socorro de Vallecas, ¿no? Hasta que llegó un momento en que una señora que tenía una frutería, verdulería, que era del Partido Comunista, pues se salió, en cuanto se enteró que a mi padre le estaba mareando así, dijo que al que volviera a tocar a don Antonio, como ella decía, lo colgaba en la Plaza Mayor. Vale. Y ya se acabó, pero bueno, eso lo hemos sobrevivido pues siempre, ¿comprendes? Oye, y Enrique, y tu padre iba a barrios, ¿no? Y atendía a todo el mundo, y nunca había horario. No, para él no había horario. Bueno, te comento también la anécdota, que bueno, al terminar la guerra, como habíamos estado en zona roja, pues a mi padre le quitaron, era médico profesor de sala del Provincial, era médico de la Casa de Socorro, que estaba destinado en Valle, e inspector municipal de sanidad. Y cuando terminó la guerra, pues se lo quitaron. Y entonces, con una consulta en la calle Humilladero y el Palas El Riz, que era médico, nos sacó a nosotros adelante. Y eso me decía así siempre. Yo cuando empecé la carrera de medicina, pues bueno, había muchos catedráticos que eran compañeros de mi padre. Desde que yo empecé la carrera no pisó la Facultad de Medicina para nada, que le gustaba ir a sesiones clínicas, porque su verdadero amor en la vida era la medicina. Eso era para él lo máximo, ¿no?
Y dejó de ir y yo, papá, que me ha preguntado fulano por ti. Bueno, dale recuerdos, ¿comprendes? No. Vaya bisabuelo, chicas, Sí. vaya bisabuelo. Bueno, antes hablaba Alejandra, ahora va a hablar Irene. Sí. Siempre nos has dicho que tu paso por el ejército fue una de las mejores experiencias de tu vida y algo que te hizo también descubrir una de tus grandes pasiones, como fue la aviación. Sí, claro. Y entonces vamos a escuchar algo que te va a hacer mucha ilusión. Querido doctor, amigo Enrique, solo decirte que siempre he admirado tu gran vocación militar y el cariño especial que tienes por el Ejército del Aire y ahora también del espacio. Ya sé que en tus tiempos de la milicia aérea universitaria volaste todo lo que pudiste, pero lo que me sorprendió gratamente fue que no hace mucho, no más de 7 u 8 años, cuando te ofrecí volar conmigo en la Booker, no lo dudaste un solo instante. Y lo mejor de todo, que disfrutaste enormemente con el vuelo acrobático, con la cantidad de toneles y de loopings que hicimos. Eres un gran doctor, una gran persona y un gran español. Un fuerte abrazo para Mari, para ti y toda tu entrañable familia. Tu amigo, el general Manuel Benjumeda. Bueno, Manuel Benjumeda, que además tengo yo también el gusto y el placer de conocerle porque también es rotario y es una excelente persona. Y oye, Enrique, cuéntanos, porque eso de volar y girar, pero eso yo me moriría en eso. Yo te prometo que me muero si me toca. No, a mí, bueno, me gustaba tanto que yo cuando llegó la época, estudiando ya medicina, llegó una época en que había que decidirse a hacer la milicia, ¿no? Entonces mi padre me dice, bueno, tienes que ir a apuntarte ya y tal. Digo, pero papá, yo no quiero ir a tierra. Y mi padre había hecho la mil en infantería. Y dije, no, papá, yo quiero volar. Bueno, pero es que está muy difícil, porque de verdad, entrar en la milicia aérea universitaria, pues o valías como piloto para tal, que las pruebas que te hacían allí y tal, o si no, pues era muy difícil, ¿no? Total que iba al Parlan mucho el ministro del aire, que era el general González Gallarza, una bellísima persona, un caballero y tal. Entonces, cuando una de las veces que fue al Parlan, mi padre se dirigió a él y le dijo, mi general, que es que mi hijo quiere hacer en el Ejército del Aire la mil y tal. Y le dijo, bueno, pues me trae usted un día, que era muy madrileño, muy, vamos, ya te digo, simpatiquísimo y tal. Dice, bueno, pues yo todos los días que venga por el hotel a tomar el aperitivo, pues digo que vengo y me trae usted al chaval. Bueno, y entonces efectivamente le llama un día y me lleva a mi padre al hotel con él y estoy con el general, y entonces no se me puede olvidar, me dice, bueno, mira, hay una cosa que no te puedo quitar, que es el periodo de instrucción y la jura de bandera. Pero una vez que hagas la instrucción y tal, pues yo te llevo de asistente mío. O sea, que no vas a tener ningún problema. Y le digo, no, señor. Digo, yo quiero ser oficial del Ejército del Aire. Y entonces se vuelve a mi padre y le dice, ¿qué hacemos? Y dijo mi padre, si usted le puede ayudar, pues dice, bueno, pues presenta la instancia y tal y cual. Y efectivamente pasé el reconocimiento en la calle Quintana, que era donde estaba la región, y yo tenía un ojo vago, que sigue siendo vago, ¿no? Y entonces yo no valía para vuelo. Y fui al Cuerpo de Sanidad. Pasé 2 veranos sensacionales en Villafría. Volé, como decía el general Benjumeda, yo no me bajaba muy poco a Burgos. Y entonces yo me iba a la torre de mando, donde estaban los profesores de vuelo. Y me acercaba uno, mi capitán, ¿va a hacer usted vuelo y tal? Sí, ¿puedo volar con usted? Sí, venga, ponte la atalaje arriba. Y bueno, allí con ellos, pues lo que he querido, ¿no? O sea, era y Enrique, muchísimo. ¿Y el ejército qué ha sido para ti en tu vida? Pues hombre, una de las cosas que le he hecho en cara a Aznar, que fue un gran presidente, fue que quitar el servicio militar. Allí ibas y te educaban como persona, el amor a la familia, el amor a la patria, la fe en Dios, porque en aquella época no es como ahora que no. Allí teníamos nuestra misa los sábados, o sea, te hacían un hombre. Y además, tú fíjate, yo me acuerdo que había un comandante que siempre nos decía, ustedes la estrella la ganan en 2 veranos
a nosotros nos cuesta 2 años de academia. Y tenía razón, nosotros teníamos que hacer allí muchísimo, ¿no? Y luego yo fui médico del escuadrón de paracaidistas porque me gustaba también mucho el paracaidismo. ¿También te has tirado desde un avión? Sí, claro, Madre muy bonito, mía. muy bonito. A mí volar, bueno, con el general Benjumea, cuando aquel día me dice, después de a los chicos que estaban en clase, dice, me voy a volar un rato, ¿quieres volar? Y dije, estoy deseando. Y bueno, volví a disfrutar, por eso hicimos looping invertido, barrena, tal, todo. Yo volví pues a mi juventud de cuando estuve en Villafría. Y cuando tú decías lo del nieto, uno de mis nietos que era pequeño en aquella época, Álvaro, pues claro, veía que yo subía con el general y tal, y me decía, yo voy a ser piloto de combate. Y yo me quedo siempre mirándose y dice, y médico, abuelo, y médico. Claro, y el general Benjumeda, que te digo, he sido de los instructores que ha habido en el Ejército del Aire, no en la milicia, en la Academia General del Aire, que mejor ha enseñado a los pilotos de combate, porque él era piloto de combate. Le toca a Alejandra. Bueno, abuelo, y ahora la tercera fase, la religión, que te lo transmitió tu familia y tú nos has transmitido siempre, y como siempre dices que si no hubieses conocido a la abuela, te hubieses ordenado sacerdote, y para ello queremos que escuches un audio de una persona muy especial para ti y que te va a hacer mucha ilusión. El doctor Enrique de la Morena, desde que lo conocí hace 4 o 5 años, me parece una gran persona, un gran amigo, un buen ciudadano, un gran cristiano. Es un hombre piadoso, pero no de una espiritualidad postiza, sino muy auténtica, que ha sabido poner las cualidades y dones que le ha regalado Dios al servicio de los demás, como médico, investigador, desde la humildad del que sabe reconocer al Creador y los principios pues, de los límites humanos. Me parece una gran persona, muy coherente con sus principios, con su fe, que busca hacer equipo, construir y que valora a los compañeros que tiene, que ha sabido perdonar las situaciones pues difíciles que le ha tocado vivir en su vida, dentro de su propia familia, y ha sabido encauzar todo eso dentro de una historia de salvación. Realmente me siento muy orgulloso de tenerlo como amigo, me alegro un montón que lo haya podido conocer y hayamos coincidido en nuestra vida. Y realmente también es un hombre de buen consejo y pues puedo decir que desde que ha faltado mi padre me parece un gran hombre que puede aconsejarme y guiarme en algunas de las situaciones que uno pueda consultar. Bueno, hablamos del Pater Eugenio, ¿verdad? El Padre Eugenio, legionario de Cristo. Legionario de Cristo. Legionario de Cristo. La religión, el catolicismo en tu vida, Enrique. Bueno, yo el catolicismo, primero nací con una familia católica, apostólica, romana, entonces yo tenía que ser católico. Pero con esa inquietud que tienes de joven, pues a mí me ha gustado mucho los libros de teología y tal, y yo estoy convencido y además lo proclamo, que a mí el dedicarme a la investigación me ha hecho todavía tener más fe, pero muchísima fe. Yo recuerdo cuántas veces cuando estuve en Kansas, pues yo por la tarde ya se había ido todo el mundo, yo me seguía allí trabajando en el laboratorio, y cuántas veces yo decía, haciendo la cinética, por ejemplo, de una enzima, y veías, pues mira, ahora le añado tal cosa y lentifico la velocidad. Yo decía, esto lo ha tenido que hacer alguien. Claro. Esto no ha hecho... Bueno, yo tuve bastante amistad con el profesor Oparin, que fue uno de los que ahí tiene escritos libros sobre el origen de la vida, que hubo una revolución y que los astros y que las piedras y tal. Y yo me acuerdo que él no hablaba inglés, la mujer sí, que en un congreso que tuvimos aquí me lo pusieron a mí para que yo le llevara en el coche y tal. Y yo enseguida metía la cuña, ¿no? Yo decía que yo había leído su libro y tal, pero que para mí todo lo que él dice en su libro estoy de acuerdo, pero hay alguien que ha tenido que hacer eso. Y yo siempre luego, ya estudiando yo medicina, a los estudiantes de medicina muchas veces les decía,
Yo soy un hombre de fe. Y la fe además me la ha dado mucho la investigación. Y yo siempre pongo el ejemplo. Todo el mundo tenemos igual el metabolismo de los carbohidratos. Uh-huh. Todo el mundo tenemos igual el de los lípidos. Todos tenemos igual el de las proteínas. Y eso de cuando una persona te llega a la consulta y te dice, mire usted a fulanito, que tiene lo mismo que yo, le han dado le han dado una medicina y le va a morir. ¿Usted me la da a mí? Yo no, porque ya usted le he estudiado. Yo no sé lo que le dan, pero yo sé lo que le tiene usted que tomar. ¿Por qué? Y le volví a explicar esto. El metabolismo todos los tenemos igual, pero, aquí hay un pero, tenemos dos sustancias, dos moléculas, que son las que verdaderamente nos dominan, que son las enzimas y las hormonas. Las hormonas regulan, las enzimas catalizan. Uh-huh. Si una persona tiene un problema hormonal porque el cerebro, la situación de él, el estrés, lo modifica, esa persona no tiene el metabolismo igual que lo tenemos nosotros. O sea, todo esto alguien lo ha tenido que hacer. Y al cabo del tiempo que vamos investigando en medicina, yo veo que cada vez está detrás la mano de Dios, la mano de Jesucristo, ¿no? Y esto lo vengo diciendo y lo vengo diciendo. Yo tengo fe porque precisamente la investigación me ha hecho estar más cerca de que alguien ha tenido que hacer todo lo que hoy vivimos. ¿Cómo progresa el mundo? Uh-huh. Pues porque Dios nos ha dado 10 talentos a cada uno. Y cada uno de esos talentos los tiene que aprovechar. Y ese avance que va haciendo de cada uno de los talentos es un progreso de la humanidad. Uh-huh. Y esto es así. Yo tengo mucha fe. O sea, yo, ¿qué quieres que te diga? Es que soy. Y qué así. Bonito es tener fe. Sí, porque es que yo lo que veo es la gente que no tiene fe. ¿De qué vives? La vida es una frialdad. Sí, efectivamente. O sea, tienes que tener fe. Tienes que decir, no, esto lo ha hecho alguien. Porque es que es verdad, lo ha hecho alguien. Yo me acuerdo que con Oparín le decía yo, sí, venga, ahora tiramos 2 piedras, a ver, pero ¿dónde está el DNA? ¿Dónde está el RNA? ¿Dónde están estos? Claro, el hombre. Yo tengo el libro de él, que además hice que me lo dedicara, y me lo dedicó su mujer en inglés, ¿no? Porque él no era. Y otra cosa, a Oparín no le dieron el premio Nobel de Medicina por ser ruso. Uh-huh. Pero un tío que valía horrores. Era ya muy mayor cuando yo estuve con él, claro. Mucha gente luego me dice, claro, una persona mayor la apabullas tú con todo lo que le hablas de la religión, de la creencia de que hay Dios. Y yo estoy seguro que muchos de ellos, sobre todo estas personas que presumen de que no tienen fe, que a la hora de la verdad, sí, a la hora de la verdad, todo el mundo... Ahí lo van a buscar. Ahí lo van a buscar. Eso es así. Enrique, vamos a hacerte un primer regalo musical, que a una parte de tu familia sí le gusta y a otra no tanto. Bueno, Enrique, otra de tus pasiones es el Real Madrid. Sí, el Real Madrid. Pues mira, me hizo socio mi padre recién terminada la guerra. Y he sido socio hasta que, claro, cuando me casé y nos fuimos a América, pues mi querida esposa me dio de baja. Yo bueno, ya marcó yo ahora mismo, ¿aquí quién manda? Yo ahora mismo estaría entre los 10 primeros, fíjate, mi padre tenía mucha amistad con Bernabéu porque mi padre llegó a jugar en el Madrid. Sí, pero a mí él no me lo decía nunca. No me lo decía nunca. ¿Para qué no jugaras tú? No, para que no. Y me acuerdo que con Bernabéu, porque habían sido compañeros, eran amigos, ¿no? Y entonces cuando veían a sí, pero mi padre nunca me dijo que, me lo dijo un día Bernabéu, ¿no? Un amigo de Bernabéu me dijo, no, si tu padre es que llevaba los postes a O'Donnell con estos, jugaban todos, fíjate qué época aquella, ¿no? Y claro, pues soy madridista, pero mi padre nunca me ha obligado a ser del Madrid, de nada, me ha dejado que yo lo que pensara, pero mis genes son madridistas, es lo que he notado. Los domingos por la tarde, caminando a Chamartín, las mocitas madrileñas... Bueno, y después de este himno del Real Madrid, ahora Irene también nos va a contar algo. Bueno, abuelo, de todos los lugares en los que has trabajado, hay que destacar la Fundación Jiménez Díaz,
que ha sido la institución donde has podido desarrollar tu labor de investigación más importante en el Departamento de Bioquímica y por la que me siento tan inspirada diariamente. Y bueno, ahí has podido hacer grandes amigos y vamos a escuchar otro audio. Entré en la clínica como residente en el año 1975. Muy poco después tuve el primer encuentro con Enrique. Él era ya un jefazo de bioquímica y no pensaba yo que iba a llamarle la atención. Sin embargo, nuestra amistad venía de generaciones, pues su padre había sido amigo del mío. Con ese antecedente surgió entre nosotros una empatía inmediata, reforzada porque políticamente pensábamos prácticamente igual, por lo que enseguida hacíamos muy buenas migas. Enrique, Agustín Paíno, ¿no? Cuéntanos. Un Agustín al que quiero mucho como si fuera mi hermano el pequeño, no te digo más, porque además había una amistad entre su padre y mi padre. ¿Su padre médico? El padre médico, un gran cirujano, que estuvo en la División Azul. Ah. Y luego coincidieron los dos en Peñaprieta. Cuando hicieron el seguro social, que llamaban en aquella época. Y entonces yo recuerdo muchas veces que, bueno, mi padre tenía la consulta de pulmón y corazón, pero allí le iba todos los de Vallecas, porque como había estado en la Casa de Socorro le querían mucho y tal. Y entonces cuando llegaba alguno y le decía, ay, mire usted, don Antonio, ¿qué le parece a usted? Que es que me han dicho que me tienen que operar, pues no sé si de una hernia, cualquier parte digestiva. Y entonces cogía a mi padre y le decía, váyase a ver al doctor Mingo, que era el inspector, que era muy buena persona, compañero de carrera de mi padre y tal. Y dígale que quiere usted que le opere el doctor Paíno. Y entonces me acuerdo que muchas veces mi padre decía con el doctor Mingo, le decía, Antonio, es que me estás buscando. Le dice, no, si tú eres un hombre muy inteligente y tú esto lo sabes. Si Paíno es que opera muy bien, porque vamos, mi padre es que le adoraba a Paíno como operaba. Bueno, pues el hijo igual. O sea, Agustín es un tío que a mí he entrado en operaciones con él, es un verdadero manitas, ¿no? Así tal. Y yo le vamos, casos difíciles que yo he tenido y que había que operar, pues Agustín Paíno de Oribe. Sí. La Fundación Jiménez Díaz, de la cual en este programa hemos hablado muchísimo, porque gracias a ti, Enrique, hemos traído grandes médicos, grandes doctores. De hecho, ayer que estuve que trajiste también este lunes pasado a Galovi, que estuve yo también ayer con él, me decía que una de las cosas que tiene la Fundación es que ellos pueden seleccionar a los médicos. Entonces, seleccionan a los mejores médicos para realmente... Cuéntanos cosas porque tu trayectoria en la Fundación, tú pasas por la Fundación y claro, es que eres uno de los fundadores, o sea... Bueno, cuéntanos. Yo cuando volví de Estados Unidos, a finales del 65, pues yo ya estaba de profesor adjunto con don Jorge Tamariz Torre en la Complutense en Bioquímica. Y me acuerdo que me llamó don Carlos, o sea, yo había estudiado las médicas con don Carlos en la Facultad de Medicina de Madrid, y me llamó a la clínica y me dijo que quería que me incorporara. Entonces yo recuerdo que le dije, don Carlos, es que a mí me gusta la enseñanza. Digo, ¿sabe usted que estoy de profesor adjunto con don Jorge Tamariz? Y me dijo, es que vamos a ser Facultad de Medicina y quiero que usted se encargue de dar la bioquímica y tal. Bueno, entonces claro, bajé a don Jorge, le dije que tenía la oportunidad esta y tal, que le parecía... Y don Jorge, no lo podré nunca olvidar, el consejo que me dio, dije, al lado de don Carlos conseguirá usted todo lo que él quiera y que usted merece. A mi lado, pues yo le podré ayudar a ganar una cátedra y tal, pero con don Carlos, y claro, me fui con don Carlos, y entré en la fundación el 1 de enero del 65. No se me puede olvidar, ¿no? Y ya estando allí en la clínica, don Carlos me dijo que quería que me encargara yo de dar clase, que en aquella época se llamaban ATS, de bioquímica. Y la bioquímica en aquella época no se daba en ATS. Y entonces, en aquella época además eran solo chicas las que había ahí de enfermería. Esto no entra. Y yo siempre decía, bueno, ¿en dónde están ustedes? En la clínica de la Concepción.
¿Quién manda en la clínica de la Concepción? El profesor don Carlos Jiménez Díaz, catedrático de Patología y Clínica Médica. Pues tenemos que obedecer. Y tengo una anécdota de que, bueno, las llevan siempre contratando y tal. Pero un día me llama un amigo que tenía un paciente en Covesa, que ya no existe, General Mola, ¿no? Y hombre, Enrique, me gustaría que vieras para ver esas pruebas que tú haces de enzimas y tal, que yo ya eso no se me va y tal. A ver qué, porque no tengo un buen diagnóstico de él y tal. Total, que yo cojo y me voy a Covesa. Y entonces siempre me ha gustado cuando he ido a ver a algún enfermo, indicado por un compañero, pues ir al office de enfermeras y hablar con la enfermera. Y entonces entro y me dice, uy, doctor de la Morena, ¿qué hace usted por aquí? Digo, no, pues nada, que vengo a verte. Dice, se echó a reír y tal, dice, ¿sabe usted que yo estoy aquí gracias a usted? Digo, no me diga, digo, yo no te he recomendado. Dice, pues muy sencillo, convocaron una plaza, nos presentamos 4 y el tema que pusieron fue las transaminasas. La única que había estudiado bioquímica, claro, me dieron la plaza. Dice, claro, se lo debo a usted, ¿comprende? Bueno, la escuela de enfermeras de la fundación ha marcado un hito, o sea, llegaba mayo y venían de Inglaterra a llevárselas, les pagaban durante el verano que aprendieran inglés y en septiembre empezaban a trabajar y ese verano les seguían pagando. Claro, la mayoría ya se quedaron allí, una encontró allí el que iba a ser luego su marido, que tal y cual, ¿comprende? O sea, la fundación ha destacado siempre en los médicos, lo que te decía el doctor Álvarez de Galovis, sí, en los médicos, y se sigue seleccionando. Hombre. Y el hacer la residencia en la fundación, la mayoría de ellos cuando terminan quieren quedarse allí. ¿Por qué? Pues porque se hace una medicina. Mira, yo recuerdo de don Carlos siempre que decía que de la clínica de la Concepción, no se llamaba en aquella época, ¿verdad?, no puede salir un paciente sin diagnóstico y tratamiento. Por eso nos mandaban pacientes de toda España. Pues eso se sigue viendo, entras a la fundación y sí, eso es lo que hemos querido transmitir. Efectivamente, habéis transmitido, fíjate, los siguientes, y ahora sigues llegando y desde que entras hasta el último médico que te atiende se siente eso. Bueno, vamos a escuchar a Alejandra ahora. Bueno, abuelo, otro de los lugares más importantes en los que trabajaste es el Hotel Palace, en el que todos tenemos un aprecio y unos recuerdos preciosos, y sobre todo es muy importante porque heredaste de allí el cargo de médico del hotel de tu padre, con el que acudías ya con 7 años a la consulta. Y nada, queremos que escuches un audio de una persona que te va a encantar. Querido doctor, soy Alberto del Palace. Pues qué decirle, que es un honor para mí poder participar en esta sorpresa que estoy seguro que le va a hacer mucha ilusión. Quiero hacerle llegar mi agradecimiento y el de todos los trabajadores del Hotel Palace por haber velado por nuestra salud durante tantos y tantos años. Ha sido un privilegio contar con una persona de la categoría personal y profesional que usted ostenta y que nos ha demostrado sobradamente día tras día. Muchísimas felicidades en nombre de todos los compañeros del Hotel Palace y en el mío propio. Un abrazo. Enrique, del Hotel Palace a mí me has contado muchas anécdotas. Cuéntanos, este es Alberto, ¿no?, que trabaja. Sí, Alberto es una gran persona. Bueno, yo he tenido allí unos trabajadores que, como siempre he dicho, el Palace y el RID han sido cátedras de enseñanza de todos los componentes de un hotel, desde recepción hasta botones. O sea, a los botones ahí en el hotel les pasaban revista todos los días. O sea, eso ha sido una verdadera escuela de catedráticos. Y claro, mi padre empezó a trabajar mucho antes de la guerra, como médico del Palace y el RID. Y cuando terminó la guerra, pues fueron a decir que mi padre había estado en la casa de socorro, que tal y que cual, que si era del Socorro Rojo y tal. Y el señor Marqué, que era el dueño del Palace, bueno, tenía una cadena de hoteles. Cuando le fueron a decir que mi padre había hecho la guerra aquí y tal, que ya había estado en la casa de socorro, pues le dijo una frase que yo no olvidaré nunca a las personas, porque eso me lo comentó mi padre, que les dijo, dice, a mis trabajadores los elijo yo. Y entonces mi padre siguió trabajando y cuando en la guerra terminó, pues gracias a la consulta de la calle Humeadero, luego ya la Seguridad Social y el Palace el RID nos sacó a nosotros adelante. Y siempre me decía que yo tenía que hacer la carrera bien, porque si yo tenía dificultades y luego tal,
no sería médico. Cualquiera sabe la profesión que yo hubiera tenido después, ¿comprende? Y claro, yo en el Palace he estado, me he jubilado cuando la pandemia. Y habrás conocido gente muy diversa, Sí, ¿no? Y habrás muchísima. tratado allí gente muy diversa. No sé si os puedes contar alguna anécdota, algún caso que hayas tenido. Bueno, sí, que alguno. yo creí que era... bueno, es una porque esa la cuentan siempre también mis hijas y mi mujer, que yo llegué un día al Pala y estaba todo lleno allí de gente de la UGT, y yo me creí que era porque había Johnny Baez, que era un jugador de béisbol, ¿no? Y Baez era no sé si era un dirigente socialista de algún sitio y tal, ¿no? Y entonces yo llego a casa y digo, hay que ver la gente que ha ido al Palace para ver a un tío que juega al rugby. Claro, mis hijas que conocían el tema una gente dice, pero papá, si es un sindicalista, ya lo han dicho ahora en la televisión y en la radio, cosas de esas, pues muchas he tenido porque yo he sido un despistado, ¿no? Yo mismo, con artistas que he ido allí, que han ido, papá, y pues sí, oye, bueno, con quien sí tuvo mucha amistad mi padre fue con Rita Hayworth. Ah, sí. Muchísimo. Además a mi padre le quería con locura, pero porque ella era, se llamaba Cansino de apellido, y tenía familia en Madrid, y precisamente yo vivía en Duque de Alba, y no sé si era en Mesón de Paredes, pues tenía ella la familia. Entonces cuando ella, Rita Hayworth, venía a España, iba al Palace. Y recuerdo, bueno, tenía fotografías que mi padre luego, me han contado mis hermanas, pues cuando murió todo eso lo rompió, no quiso dejar nada, tal. Ella siempre que venía a Madrid llamaba a don Antonio. Y recuerdo que cuando ella se casó con el Farouk, el de Egipto, como ya era sangre, ya vemos real o tal, claro, se fue a Riz. Y entonces llamó a mi padre, fíjate la anécdota, es así que la recuerdo, y dice, don Antonio, ahora me ve aquí, no en el Palace, porque como ahora estoy casada con el rey Farouk, pues he podido venir al Palace, porque en el RIS solo iba sangre, pues eso, de títulos, sangre real, marqueses y tal. ¿Y tu padre también estaba en el RIS? Claro, eran los dos hoteles, el mismo. Hoteles. El Palace y el RIS era el señor Marqués. Y el RIS le mandó a Alfonso XII, porque Marqués tenía fama, tenía el RIS de París, tenía en Bélgica el Palace de Bruselas, el Negresco ¿cómo se llama tenía 12 hoteles en Europa. O sea, era el primero. Que tengo una anécdota de él, que ya también me la contó él a mí, porque yo era un pequeñajo y a mí me hacía ir allí al hotel y me sentaba en un sillón, porque me tenía que poner cositas, ¿no? O sea, claro, yo es que al Palayardi los quiero como la casa mía que ha sido. Es más, le montaron un tren eléctrico al nieto del señor Marqués en una habitación de correos, que era donde iban los choferes, porque no existía como ahora el AVE que te lleva en 2 horas, el avión en 40 minutos, venía todo el mundo en coche y tenía el parking del Palace, ¿no? Y los choferes vivían en lo que llamábamos en el último piso. Bueno, y allí en una de esas habitaciones para ellos, de correos que llamaban, pues le instalaron un tren eléctrico. Yo los jueves, que era muy malo, me llevaba mi pego del Palace. Y entonces cogía el conserje y le decía, sube a Enriquito, tal, y yo estaba toda la tarde allí jugando, y subía al pastelero, Enriquito, que tienes que merendar, y me bajaban a la pastelería, me ponían morado y me volvían a subir allí hasta que mi padre terminaba la consulta y veníamos para casa, ¿comprendes? Y pues la anécdota, pues claro, para mí eso es mi casa, el Palace y el RIS. Qué enciclopedia, chicas, sí, qué enciclopedia. Sí. Bueno, pues ahora Irene también nos va a decir algo. Una de las cualidades que más admiramos los que tenemos la suerte de conocerte es que más allá de la medicina siempre has intentado hacer del mundo un lugar mejor. Y en Rotary encontraste una organización en la que volcar ese espíritu de ayuda. Entonces vamos a escuchar. Hola, soy José Luis Perona, el segundo rotario más veterano de España, como becario en América desde 1961 y como socio del Club de Madrid desde su refundación en 1977 y testigo afortunado de su evolución en los últimos 50 años, cuando conocí a Enrique como colega en el Club La Capital, el primero de la Europa continental,
con quien he vivido profundamente los ideales de amistad y servicio que definen a la institución y han marcado indeleble y favorablemente nuestras vidas. Ambos hemos sido fundadores y presidentes de 2 clubes españoles. En Madrid, los de Plaza de las Cortes y Puerta de Alcalá, Enrique, y los de Madrid y Puerta de Hierro, yo, disfrutando del privilegio de encabezar colectivos cercanos a los 30 socios en las actividades de servicio en el club, a través de la ocupación internacional y a la juventud, con clara utilidad en nuestras comunidades. Y más adelante, ambos servimos como gobernadores del distrito de 1200 español, en 1991-92 yo, y en 1995-96 Enrique, impulsando con éxito el crecimiento del colectivo y su arraigo social son programas ejemplares, como el Polio Plus, que erradicó la enfermedad en el mundo. Me ha alegrado siempre encontrarme con Enrique, rotario ejemplar, y con su alter ego Marian, compartir sus abundantes proyectos e ilusiones y contribuir al desarrollo mundial de la ya centenaria entidad fundada por Paul Harris y constituida por amigos que piensan en la sociedad antes que en ellos mismos. Gracias. José Luis Perona, un gran amigo. Cuéntanos un poquito lo que es Rotary, Enrique. Bueno, Rotary es una institución que se fundó en 1905 y que siempre ha tenido un lema: dar de sí antes de pensar en sí mismo. Y esa es la labor que Paul Harris inició y que poco a poco ha ido y está en el mundo entero, está en los 5 continentes. Somos 1,5 millones de personas en el mundo dedicadas a ayudar a los demás. Y el programa, yo recuerdo cuando se hizo ya la vacuna de la polio, pues estaban reunidos las sociedades de pediatría mundial, la PANAN de pediatría, y dijeron, bueno, ¿y cómo podemos poner en marcha la vacunación? Y entonces hubo uno que dijo, bueno, tenemos a Rotary. Y entonces en aquella época el presidente era un médico, Carlos Canseco. Digo, hijo, sí, nosotros nos ocuparemos de vacunar al mundo entero y además nosotros nos vamos a proveer de la vacuna. Y Rotary compra las vacunas y se va a vacunar a todas las... Yo estuve vacunando en Costa de Marfil. Íbamos a vacunar a Níger y llegó una vez, ya teníamos todo preparado y entonces nos llamó inmediatamente Rotary prohibiéndonos ir porque los servicios de información de Rotary me habían dicho que en cuanto aterrizáramos nos cortaban el cuello porque íbamos a matar niños. Bueno, pues se sigue vacunando porque queremos erradicar la polio, que sea la segunda enfermedad del mundo después de la viruela, erradicada. Y luego, pues todos los proyectos que hay o sea, Rotary trabaja a nivel de tu club, alrededor de tu club, a nivel del distrito, que son 60 clubs, dependen ya de un distrito con un gobernador, que es el que va dando las informaciones que llegan de Rotary, y luego hay programas a nivel mundial. Nosotros en el Club Madrid Puerta de Alcalá llevamos varios programas, un programa de terapia con caballos, llevamos un programa de ayuda a Santa María de Leuca, en fin, varios proyectos importantes y todos los clubes lo mismo, o sea que es así en el mundo entero, y allí donde hay necesidad de algo, ahí está Rotary. Fíjate que yo tengo la gran suerte de pertenecer a tu club, Enrique, porque me invitaste y creo que ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, por conocer las personas que he conocido y por hacer lo que hacemos, ¿no? Lo que sí veo que en Rotary hay mucho médico. Claro, el médico es muy ávido de ayudar, ¿no? Entonces, no solamente no os conformáis con ayudar a vuestros pacientes, sino dices, hay que ayudar a los demás. Sí, bueno, yo recuerdo cuando hice el curso de gobernador, te dan un librito en el que viene tu fotografía y tu profesión y tal, ¿no? Y entonces al final viene la estadística. Claro, yo me fui al final, porque viene la estadística, y resulta que en mi año de gobernador, yo no sé ya los otros años, el 80% éramos médicos. Fíjate. Después venían diplomados de enfermería, abogados y tal, ya venían en torno a mí. Y me acuerdo que yo me dirigí al presidente nuestro, Herb Brown, por cierto, católico, que era una bellísima persona, que vino a España,
Y bueno, allí cuando estábamos haciendo el curso del gobernador me acerqué y me presenté que soy médico y tal, he visto esto y tal. Y no se me puede olvidar que cuando vino aquí a un instituto a Madrid, pues lo dijo, dice, bueno, es que el gobernador, que era yo en aquella época gobernador, es médico y lo que estoy viendo aquí, claro, ya había muchos médicos, es que siguen, y claro, es que ustedes los médicos necesitamos todo el mundo de ustedes, de los médicos, porque ustedes dedican a cuidar la salud. ¿No? Y me acuerdo que abriendo la ventana, y dice, bueno, y ustedes tienen África, ahí que tienen que hacer mucho por África, no se me puede olvidar aquello, ¿no? O sea, era un hombre que admiraba a todos la profesión de médico, cuando veo aquello, el 80% médicos. Y es que nuestra profesión es una profesión de servicio, de servicio a los demás, nosotros no... Bueno, pues ahora Alejandra también nos va a contar algo. Bueno, abuelo, ya llegando al final, vamos a hablar sobre una de tus casas, la que nos encontramos hoy aquí, es Radio, en la que junto y gracias a Federico hiciste muchísimos amigos y sobre todo una casa en la que has comunicado y sigues comunicando tu gran pasión por la medicina. Y bueno, vamos a escuchar un audio que creo que ya puedes intuir de quién es. Y nada. El doctor de la Morena, o sea, Enrique, es mi médico, es decir, que yo confío en él, porque lo conozco hace muchísimo tiempo. Y también empecé con la radio con él hace no sé cuántas décadas, en la COPE y luego en Es Radio. Y Enrique tiene la virtud del médico de familia, que en cuanto entra en la habitación ya se te quitan la mitad de los males. Y en cuanto te toca la tripita, que es el médico clásico, ya empiezas no sé, te vas desconectando de la tensión y tal. Y ya para cuando te dice si tienes que tomar algo, ya estás curado. Sabes seguro que te va a curar. Y tiene ese don de los médicos porque se fija en el paciente. Eso nos lo cuenta siempre, que la mejor medicina es la silla para escuchar al enfermo, que es lo que decía el doctor Marañón. Pero es que Enrique lleva la silla puesta, o sea, no hace falta, él siempre te está mirando. Tú ves, parece que no se fija muchísimo. Y luego es una bellísima persona, está muy bien casado, tiene muchos hijos, muchísimos nietos, y los lleva a todos. Pero si es que corre por las escaleras arriba, que yo lo he visto. En el hospital lo he visto correr escaleras arriba, dice que tienen algunos años. Ya quisiera yo tener los años de Enrique, o por lo menos esa velocidad. Bueno, Enrique, muchísimas felicidades y a por los 100. El gran Federico. Pues fíjate, no lo puedo olvidar, que cuando me llama y me dice, Enrique, me han dado un programa en la COPE sustituyendo a Antonio Herrero y quiero poner una parte de medicina y quiero que seas tú. Y dije, bueno, conmigo cuentas para lo que necesites, porque yo voy donde tú vayas tú. Y así ha sido, empezamos en la COPE y ahora en la COPE nos echaron y nos vinimos aquí. Y aquí estamos muy contentos todos con el gran Federico. Alrededor de él formamos aquí todos una gran familia. ¿Comprendes? Porque tú fuiste, eres el médico de Federico, pero es que fuiste primero médico de Federico y luego fue cuando él te llamó, ¿no? Porque eras ya el médico. Sí, sí, ya era el médico. ¿Y cómo conociste a Federico? Pues muy sencillo, Federico... hay una persona que tenemos que nombrar, que es Pedro J. Ramírez. Ajá. Pedro J. Ramírez para mí es un periodista de una categoría tremenda y luego con una visión de con quién debe contar. Entonces, Federico ya sabes que tuvo un atentado en Barcelona y que le dijeron que se tenía que marchar porque peligraba la vida de él, de su mujer y de sus hijos, ¿no? Y entonces hay una ley que cualquier catedrático o profesor que tenga un atentado y tal puede elegir dónde ir. Y entonces eligió Madrid como catedrático de Filología Hispánica, el Beatriz Galindo. Y Pedro J. estaba siguiendo todo lo que escribía sobre Terra Llure en Cataluña. Y en cuanto viene a Madrid, lo coge. Y dice que se lo lleva él a Diario 16 y Cambio 16. Entonces le convenció a Federico, porque claro, no olvidemos que Federico es un catedrático, no es periodista. Yo me reía muchas veces con él, y cuando le decían, me dicen el periodista, dice, no, yo soy catedrático. Bueno, y entonces lo fichó
y empezó a trabajar en Cambio 16 y Diario 16. Entonces viene ella, está allí trabajando y le pusieron en un despacho que también tenía allí el despacho Carlos Dávila. Y Carlos Dávila había sido alumno mío en la Facultad de Medicina de Madrid. Y entonces yo también era el médico de Carlos Dávila y de Pedro J. Entonces se pone malo y le dice, Carlos, yo es que no conozco aquí a nadie y tal, mira, que ya me gustaría ver a un médico y tal. Y fue Carlos y dice, te voy a mandar al mejor. Ya yo. Y entonces lo llevo al Palace, le vi ahí en el Palace y ya a partir de ahí, pues Federico y yo, pues como hermanos. Enrique, y te propone eso, y tu médico, que tampoco nunca la comunicación, y coges el micrófono. Yo había estado con Enrique Beotas. Yo había estado con Enrique Beotas en la robótica. Ya habías hecho yo ya tenía experiencia y luego me habían llamado muchas veces. Pues para hablar de enfermedades y tal, ¿comprendes? A mí me ha gustado mucho siempre la radio y la televisión, ¿comprendes? No me ha dado miedo. No te ha dado miedo, no, te desenvuelves, claro, fíjate, tantísimos años, eres un maestro para todos los que nos dedicamos a esto, evidentemente. Y además los oyentes que ahora mismo nos están escuchando te agradecen mucho, y se lo pongo yo en su voz ahora, el que hayas traído tantísimos médicos, tantísimas personas inteligentes que nos han enseñado tanto que nos has enseñado tú de la medicina, porque es una de las cosas, yo creo que muy importante, llevar la medicina también a las personas, que las personas también entiendan de medicina, para que todos sepamos cuando un médico nos está diciendo algo, cómo nos lo está diciendo, por qué, porque al final el médico si te dice algo y tú no lo haces, pues como si no te lo dijera, ¿no? Y yo creo que tú has hecho aquí una labor durante muchos años de inculcar la medicina en las personas. Vamos a hacerte otro regalo musical, a ver qué te parece. De niña a mujer. Esto lo has vivido mucho, Enrique, porque has tenido 4 hijas, las has visto de niña a mujer y ya la estás viendo también en tus nietas este paso de niña a mujer, ¿verdad? Exacto. Es que yo como católico te he de decir una cosa, lo más importante que ha hecho Jesucristo en la vida es que era la mujer. Estoy de acuerdo. Pero totalmente. Estoy de acuerdo. La mujer. O sea, a mí cuando dicen no, la mujer. Y yo, gracias a Dios, me dejo gobernar por mi mujer. Y haces muy bien. Yo también. Y por mis hijas ahora. Hombre, yo, pues por toda esta colección. Efectivamente. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Bueno, pues ahora ya sí que estamos llegando al final y hemos dejado el último apartado para el final, que creo que es el más importante. Todos son, pero el más importante, y este nos lo va a comentar Irene. Bueno, dejamos un segundo al gran médico para hablar de lo que tú siempre dices que es lo más importante en la vida, que somos nosotros, tu familia, empezando por la abuela, tu compañera inseparable, siguiendo por tus 4 hijas de las que siempre has estado orgulloso y bueno, continuando con los 10 nietos a los que siempre tienes presente y bueno, un pequeño audio en nombre de todos. Enrique, ¿quién nos iba a decir que después de aquel 31 de diciembre en el que no coincidíamos tanto y pensamos que solamente era ver una película y cada uno por su lado, hemos tenido esta vivencia junta durante tanto tiempo? Hemos conducido una barca con unos pasajeros que nos han salido maravillosos, pero que todos han contribuido a que esto salga bien. Tú y yo nos hemos llevado bien y hemos estado, pero gracias a que los pasajeros que hemos traído al mundo han colaborado a que esto fuera y siguen colaborando con los nietos que tenemos. Muchas gracias. Hola papá, aquí el grumete primero, que no sé si sabrás quién es. Pues este grumete solamente te quiere decir que muchísimas gracias. Gracias primero por la vida, que eso es algo inconmensurable y que si no hubiera sido por ti, pues jamás hubiera sido posible. Gracias por ser como eres, por todo lo que me has enseñado, por tu saber estar, por tu comprensión y nada más. Creo
creo que sabes quién soy, pero por si acaso no lo sabes, pues se despide de ti tu hija, la que tú siempre dices, la americana. Hola, papá. Yo, ya sabes, soy la menos científica de todas tus hijas, de letras puras, purísimas, pero bueno, he cumplido con la tradición científica dándote una nieta que estudia medicina y que va a seguir la tradición, y resaltar de todo lo que me has enseñado, de todo lo que he aprendido, de todo lo que he vivido a tu lado. Lo más importante para mí es que me has enseñado a ser feliz. La inteligencia que hay que tener emocional y humana también para saber lo que es importante en la vida y saber jugar las cartas que te da el destino, jugarlas bien, jugarlas a tu favor sin dejar a nadie atrás y ser feliz siempre. Así que nada, por mucho tiempo que sigamos siendo así de felices. Te quiero mucho, papi. Hola, papá. Que esto es un total orgullo poder estar aquí, esta oportunidad que nos ha dado Adolfo y este homenaje que te está haciendo. Y quería decir que para mí eres totalmente mi inspiración, alguien que desde pequeña pude inspirarme en la ciencia que había en casa. Todo tu despacho para mí era oro, un tesoro, ver al del ciclo de Krebs, a don Severo, que le llamábamos, a Santiago Grisolía. Esa ciencia que me inculcaste es que al final soy lo que soy gracias a ti. Luego, además, después de estudiar farmacia, que me aconsejaste muy sabiamente seguir farmacología clínica con el doctor Jesús Honorato. Bueno, pues te tengo que agradecer que soy lo que soy gracias a ti, papi, que me inspiras cada día, que para mí lo eres todo. Y no is enough, como dice mi madre. Bueno, que te quiero un montón y lo sabes. Un beso. Hola, papá. Bueno, aquí la última de la fila, pero no por eso, menos importante. Nada, darte las gracias por darnos tanto y seguir cada día, todavía dándonoslo, día a día. Y nada, un agradecimiento más. Muchas gracias por el chubasquero amarillo de Londres. Pipa, te quiero. Bueno, queridos oyentes, aquí estamos todos con la lagrimita, con el moco, y nos queda ya tan solo un minuto que se lo voy a dejar para que Enrique nos diga lo que quiera decirnos. Agradecerle desde aquí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es el programa más bonito que he hecho y creo que voy a hacer. Así que, Enrique, tu minuto. Bueno, ¿yo qué te voy a decir, Adolfo? Ha sido de verdad una sorpresa. Yo pensaba hablar de cuando yo empecé la carrera, que fue en la Facultad de Ciencias, que yo lo queríamos, todos los que fuimos a Ciencias, pero queríamos ser médicos, queríamos tocar barriga. Que bueno, yo iba a hablar de eso, de los años míos en la facultad, donde lo pasé muy bien, gracias a Dios. Además tuve un cuadro de profesores muy bueno. Y luego agradecerte a ti el atraco, porque claro, yo nunca pensé que fuera lo que ha sido, y te lo agradezco de corazón. Y además lo sabes, que para mí eres una persona a la que quiero como si fueras un hijo mío. Y qué te voy a decir, es que me has hecho pasar una mañana muy agradable, con todas las personas que he oído, personas a las que sigo queriendo, tanto a los que han hablado como aquellos que ya no están aquí con nosotros. ¿Y qué te voy a decir, Adolfo? Gracias. Pues gracias. Gracias de corazón. Gracias, Alejandra. Gracias, Irene. Gracias a ti. Creo que casi no podemos. Espero que los oyentes hayan sentido la cuarta parte de lo que hemos sentido aquí hoy. Sí. Muchas gracias a todos.